estábamos hablando bajo el tema la maravillosa vida en el Espíritu. ¿Se acuerdan? Comenzamos el domingo pasado o hace unos domingos atrás. Comenzamos hablando de la maravillosa vida en el Espíritu. Y el domingo pasado había hablado bajo el subtema todos para uno y uno para todos. ¿Se acuerdan? Hoy quiero hablarles, andamos lo que vivimos y vivimos lo que andamos. Piensen en esos 2 segunditos. Let that sink in, como dicen en buen español. Andamos lo que vivimos y vivimos lo que andamos. 2025 tiene que ser diferente. Diga, tiene que ser diferente. Alguien dijo por ahí que si no haces nada nuevo en el año nuevo, no estás teniendo un año nuevo. Desearte feliz año nuevo sería trillado si no cambian las cosas. ¿Se acuerda el domingo pasado que le dijo un pensamiento bien profundo, filosófico, difícil de entender? ¿Se acuerdan? Lo compartí con ustedes. Y este es el pensamiento profundo, difícil de entender. Si no cambias, no cambia. Está profundo, ¿no? Está profundo el pensamiento. Si no cambias, no cambia. Esto es bien sencillo, la matemática es sencilla. La matemática es bien fácil, no hay nada que discutir, ni hablar, ni confrontar. Esto es bien fácil. Si no cambias, no cambias. Si no cambiamos nuestros hábitos, no cambia nada en nuestra vida. No cambia nada en nuestra familia. No cambia nada en tu relación con Dios. Los hábitos, o lo que constantemente repetimos a diario, se convierten al fin y al cabo en nuestra manera de ser y de conducirnos. Y a eso le llamamos hábitos. Todos tenemos hábitos. Todos tenemos hábitos buenos y hábitos bien malos que tenemos que cambiar. Son nuestros hábitos, escuche bien, los que hablan más alto que nuestras palabras. Son nuestros hábitos los que nos definen. Y si esto es una verdad humanamente hablando, ¿cuánta verdad entonces hay en nuestra relación con Dios y los hábitos y la disciplina espiritual que desarrollamos en este caminar con Dios? Hoy les invito a hacerse un autoexamen de cómo están mis hábitos espirituales, de cómo están mis hábitos de la relación con Dios. No existe una vida de oración sin hábitos de oración. No existe una vida de meditación y lectura bíblica si no hay hábitos de esto mismo. Hay que desarrollarlos. Hay que disciplinarnos. Tenemos que cambiar y nos toca a nosotros cambiar. No va a venir un ángel a cambiarte. Tienes que entender que hay que hacer cambios y hay que hacer cambios. No eres cuerpo de Cristo, escucha bien. Si tus hábitos y comportamientos no nos define como, no te define, no me define a mí como cuerpo de Cristo. El que es cuerpo de Cristo lo es en todas partes, donde quiera que va. Lo es en el trabajo, lo es aquí en la iglesia, lo es en el supermercado, lo es en la farmacia, lo es en el doctor, lo es en la cita médica, lo es en todos lados. El que es cuerpo de Cristo es cuerpo de Cristo donde quiera que se mete. No somos cuerpo de Cristo aquí nada más porque aquí adentro es fácil ser cristiano. Aquí adentro es fácil sonreírle a la gente. Aquí adentro es fácil, y cuidado, ¿verdad? Aquí a veces es fácil, porque el ambiente lo propicia. Pero el que es cuerpo de Cristo ha crucificado en la cruz del Calvario sus deseos carnales.
No eres cuerpo de Cristo, no somos cuerpo de Cristo si nuestros comportamientos dicen lo contrario. Y todo comienza en casa, señores. Todo comienza en casa. No puedes pretender y no podemos pretender que la iglesia arregle lo que tú destruyes en tu casa. Amárrense bien que no he tirado ni primera, estoy en neutro. Estoy en neutro, estamos calentando todavía. No podemos pretender que la iglesia arregle y que los estudios bíblicos arreglen y que el pastor arregle y que los líderes arreglen lo que viene destruido por ti desde tu propia casa. Es a ti que el Señor te ha llamado a cuidar tu casa. Es a ti que el Señor te ha llamado a cambiar, a recapacitar, a hacer las cosas diferentes. Todo comienza en casa. Congregarse no es venir aquí. Congregarse es el vivo deseo de estar juntos y en armonía. Y estar juntos en armonía tiene que suceder en casa también. Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Por eso te digo, hoy nos vamos a examinar cómo estamos en casa, qué está pasando en mi casa, qué está pasando conmigo. Congregarse se hace allá. Miremos de cerca, hermano, cuáles son estos hábitos que tenemos en nuestras casas que están muy lejos de definirnos como cuerpo de Cristo. Les invito, amada iglesia, a que hagamos un examen interno para cambiar hábitos que no nos convienen. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en 1 Corintios capítulo 10 versículo 23. Dice, todo es lícito, pero no todo es provechoso. Todo es lícito, pero no todo edifica. Hay cosas que las puedes hacer, pero sabes que vas a destruir con ellas. Hay cosas que las puedes decir, pero saben que marcarán vidas para siempre. Así que nos invita la Biblia a tener control, dominio propio, a que el fruto del Espíritu sea una realidad en nuestras vidas. Y no solamente una conversación en nuestras vidas. Cualquiera habla del fruto del Espíritu, pero no todos lo viven. Cualquiera recita 1 Corintios 13. ¿Qué es el amor? Pero podremos amar. ¿Qué sucede cuando estamos en Cristo? Tenemos que entender que una vez que estamos en Cristo es porque hemos nacido de nuevo. Diga, nacer de nuevo. No es posible estar en Cristo, iglesia, o Cristo en ti si no ha ocurrido un nuevo nacimiento. Si no has sido lavado en la sangre de Cristo, en la preciosa sangre de Cristo el Señor. No hay medias conversiones, ni hay trabajos a media. El que comienza la obra, la termina, eso lo entendemos. Pero cuando hemos nacido de nuevo, todo es nuevo. Jesús mismo se lo dijo a Nicodemo. Nicodemo, en la conversación de Juan 3. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Escucho a la gente a veces decir, yo estoy bien porque tengo a Dios en el corazón. Y esto suena más a una manera de defender tu punto. Esto suena nada más a una manera de contestar para callarle la boca al que te está hablando. Como una excusa o un pretexto para continuar tu vida tal y como está. A mí déjame tranquilo, yo me entiendo con Dios. ¿Qué es eso? Si te estuvieras entendiendo con Dios, estuvieras derechito. Si verdaderamente te estuvieras entendiendo con Dios, estuvieras derechito, andaras bien, andaras en santidad, andarías agradando a Dios en todo lo que haces, andarías siendo cuerpo de Cristo, porque que yo sepa, Dios no se adapta a ti, tú te tienes que ajustar a Él. Somos nosotros
Somos nosotros los que nos ajustamos al Señor. Somos nosotros los que seguimos sus reglas, sus mandamientos, sus estatutos. No, Él no sigue ni mis reglas, ni mis deseos, ni mis estatutos, porque mis caminos son caminos de perversidad y perdición. Pero sus caminos son caminos de rectitud. No nos mintamos a nosotros mismos. Es la palabra del Señor la que nos enseña a vivir y andar en el Espíritu. No podemos mentirnos a nosotros con tales frases o maneras de decir las cosas para excusar y esconder nuestro pecado, nuestra vana y mala manera de vivir, detrás de que no te preocupes, Dios me entiende. Diga así que vas bien, papo. Cuando Cristo está en ti, escúchame, cuando Cristo está en ti y tú en Él, el cambio es inevitable. Pues Dios, escuche bien, pues Dios es santo y donde está Dios tenemos que quitarnos las sandalias del pecado, las sandalias del pasado y las sandalias con las cuales hemos andado en pecado para comenzar a tener pies limpios, santificados por Dios en su Hijo Jesucristo y comenzar a andar la nueva vida según el Espíritu. Dios es santo, diga Dios es santo. Y no podemos tomar eso liviano, no podemos tomar eso trillado, y tampoco puede ser algo que decimos por decirlo. Tenemos que decirlo con todo el significado. Por eso es que cuando hay gente que me dice, no, yo y Dios nos entendemos, Dios está en mí, yo no necesito nada más. Escúchame, estamos hablando del mismo Dios. Porque el Dios que yo conozco a través de la Biblia es un Dios santo, es un Dios recto, es un Dios que quita el pecado y no lo, ¿cómo te digo? No le pasa la mano. Es un Dios que mandó a Moisés a quitar sus sandalias y te manda a ti a quitar cosas también. Es un Dios que te manda a quitar cosas a ti también. Es un Dios que te recibe tal y como tú eres, porque te ama. Pero después que te recibe, te manda a dejar lo que no le agrada. No nos ponemos mentir a nosotros mismos. Comenzar a andar en nueva vida según el Espíritu de Dios es algo diferente, porque donde está el Espíritu de Dios se ordenan las cosas y se arreglan las cosas. Todo nace de nuevo para la gloria de Dios el Padre. Esto es lo que declaró Jesús en la conversación con Nicodemo, el gran maestro de la ley. De cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. No puede entrar al reino de Dios. Es bien claro, no te vistas que no vas. Yo no sé en qué guagua te estás montando tú. Hay que montarse en la del Señor. Hay que montarse en la que Dios estipuló para cada uno de nosotros. Esta contestación dejó desconcertado al profe de religión. Nicodemo era profe de religión, imagínate. Tenía un instituto y no era CTE. No sé dónde enseñaba, pero no creo que a ese lo hubiese reclutado. Esto es importante. El profe de religión no entendía el mensaje de Cristo Jesús. El profe de religión y de la ley no entendía lo que Dios había dicho y el mensaje divino. Porque escucha bien, la religión no puede arreglar lo que requiere la intervención del Espíritu Santo. Oh, eso le saca un aleluya a otra iglesia más que a esta. No sé qué pasa. La religión no puede arreglar lo que requiere la intervención del Espíritu Santo de Dios. Y aquí es que nos estamos perdiendo. Aquí es donde se nos va la guagua. La maravillosa vida en el Espíritu. Pues queremos ser religiosos espirituales. Y el concepto de ser religiosos espirituales no pega ni con chicle. Ni con aquel que tú te masticabas, que te pegaba los dientes, que ya no, aquello no servía. Que te lo masticabas por horas y horas y horas, ¿te acuerdas?
El concepto de ser religiosos espirituales no pega. No es bíblico. Tenemos que cuidarnos de convertirnos en profesores de la religión y de la ley y desconocer la obra del Espíritu Santo para nosotros en nuestras vidas a través de Cristo Jesús. Es Él el que nos enseña. La religión es castrante, pero el Espíritu de Dios vivifica, nos convence de pecado, nos lleva a la verdad de Cristo Jesús. Más allá del dogma religioso, nos impulsa, nos constriñe a movernos en la dirección que Él quiere y no en la que yo quiero. En Hechos 16:6, Pablo se disponía a salir a predicar a Asia y el Espíritu Santo se lo prohibió. Pablo andaba y caminaba en el Espíritu, y solamente el que anda y camina en el Espíritu va a experimentar cuando el Espíritu le dice sí y cuando el Espíritu dice no. Una vida, un creyente que anda y vive en el Espíritu Santo, también es sometido y guiado por Él. No es una libertad para hacer lo que nos da la gana. Ya no hacemos lo que queremos, ni respondemos con esta humanidad, como esta humanidad quiere que respondamos, sino que nuestras acciones, escuche bien, nuestra boca está estrictamente sometida al señorío y dominio de Cristo y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Jesús confronta a Nicodemo y le dice: y tú eres maestro de la ley, como le dije ya, o sea, profe de religión, de la universidad más prestigiosa de Jerusalén, y no sabes esto. Y no sabes esto. Qué difícil para Nicodemo, le vamos a decir Nico, qué difícil para Nico ver la justicia de Dios en acción. Qué difícil para Nico ver la justicia de Dios en acción. Hasta este momento Nicodemo creía que Dios les había entregado el mallete para juzgar. Ellos se sentían en poder para juzgar a la gente, pero qué difícil es entender que Dios reemplaza el martillo, el mallete para juzgar a través de la cruz, y no es juicio, es justificación por la fe. Que ya no te condena, ahora te justifica. Que ya no te señala tus pecados, ahora los limpia con su sangre preciosa. Que ya no se olvida, ya no se acuerda más de ellos porque los tira al fondo de la mar. Y todo esto reemplazando el mallete de la religión por la cruz justificadora de Cristo. Lo que hace el Señor. Pero qué difícil era entender esto. Por eso es que hay que nacer de nuevo. Por eso es que se necesita un nuevo nacimiento. Por eso es que hay que volver a entender estas cosas. Por eso es que tenemos que repasar estas cosas y tenemos que ser recordados. Es que ningún teólogo, profesor o maestro de la ley en ese tiempo podría jamás enseñar algo que no conoce. Lo que es del Espíritu Santo es. Nadie lo puede explicar bien porque, como dijo Jesús, el viento sopla a donde quiere y nadie sabe dónde va. Así son los que son nacidos del Espíritu Santo. Esto es algo diferente, diga diferente. Es algo diferente, es algo diferente. Le dijo Jesús, es algo que no está en los libros, pero sí en la palabra que sale de la boca de Dios. No vivir por el Espíritu es continuar siendo juzgado por la religión. ¿Cuándo sucede esto? No sucede con la repetición de una oración. Escuche bien, iglesia, porque hemos sido criados dentro de la iglesia con dogmas, rutinas y religiosidad. Pero esto no sucede con la mera repetición de una oración. ¿Usted sabe cuánta gente ha repetido la oración de fe y sigue viviendo en pecado? Si fuera la repetición de la oración lo que cambiaría a la gente, fuera bien fácil. Fuera un abracadabra.
fuera una varita mágica, pero no es la repetición de la oración, sino es vivir en el Espíritu y comprender lo que Dios está diciendo. Usted sabe cuánta gente sigue viviendo igual. Es por eso que no es cuestión de repetir, escuche bien la oración, es cuestión de fe y de creer y moverse en fe. Es cuestión de cambiar hábitos por aquellos que agradan solamente a Dios. Es cuestión de creer en lo que no se ve, pues al fin y al cabo caminamos por fe y no por vista. Esto requiere cambio y esos cambios comienzan a ocurrir de adentro hacia afuera. Comienzas a sentir que ya no te agrada la bebedera. Comienzas a sentir, tú sabes que estás cambiando cuando ya el cigarrillo no te gusta. Cuando el jangueo de bebida ya no te llena. Cuando las malas palabras comienzan a disminuir porque sabes que no debes hablar así. Y de repente comienza un ya no en tu vida. Ya no debo actuar así, ya no debo hablar así, ya no debo meterme allí, ya no debo seguir practicando lo que estás practicando. Ahí es que tú empiezas a experimentar el cambio que hace el Espíritu Santo en tu vida. Una vez has decidido que Él sea tu Salvador y tu Señor. El ya no, diga ya no. Tiene que ocurrir en nuestras vidas. Por lo que para disfrutar de la maravillosa vida en el Espíritu hay que nacer del Espíritu. Y después que se nace, hermano, escuche bien, tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Crecimiento es una señal de cambio. Uno no se queda pequeño para siempre. No voy a mirar a Julio. Voy a tratar de enfocarme aquí. En agosto del año pasado se nos ocurrió comenzar a medir a Matías, el nene de Carmen. Qué lástima que no esté aquí hoy. Si alguien me puede enseñar la foto, por favor. Se nos ocurrió comenzar. ¿Estará la foto por ahí? No sé si se ve bien. Bueno, usted sabe lo que estamos tratando de hacer. Se nos ocurrió comenzar a medir a Matías, ya que él viene a trabajar con la mamá. Y lo empezamos a evidenciar, marcando su crecimiento en una esquina de la oficina. Empezamos en agosto, luego lo medimos otra vez en octubre, luego en diciembre, y finalmente lo medimos el viernes pasado. Y nos quedamos asombrados cómo Matías ha ido creciendo. Pero no solamente nos asombró, sino que nos alegró saber que está creciendo. Pero asombrosamente no nos dimos cuenta que estaba creciendo hasta que ya alcanza mi guitarra. Bueno, ahí sí me di cuenta. Los que han ido a mi oficina, tengo una guitarra colgando allí y ya me la está dando así con las manos. Y ya yo digo, ya alcanza el muchacho. Pero escuche bien, el crecimiento ha pasado en nuestros ojos, pero no lo hemos visto. Lo hemos visto, pero no lo hemos visto. Sabemos que ha crecido porque está haciendo cosas diferentes, pero no hemos estado totalmente mirando cada centímetro, cada pulgada. Simplemente sabemos que ha crecido. Y decidimos evidenciarlo, marcándolo en una esquina en la pared. Y ya él sabe, ya él va allí para que lo midamos. Y tenemos que decirle, no, Matías, tenemos que esperar otro mes. Pero ya él sabe, él va allí para que lo midamos. Escúchame bien, hermano. Así tiene que ser nuestro crecimiento en Cristo Jesús. Es como el Espíritu Santo lo hace. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, pero el crecimiento está. Hay diferencia, hay cambio, hay movimiento, hay crecimiento en Cristo Jesús. ¿Será que has crecido como el viento, que nadie se da cuenta de dónde viene y de dónde va, pero se siente? O por el contrario, imagínese la preocupación que traería si cuando lo fuéramos a medir nos diéramos cuenta que sigue pasando el tiempo y no crece. Cada padre aquí estaría sumamente preocupado
saber que su hijo o su hija no crece en estatura física. Nos estaríamos preguntando qué está pasando, porque lo normal es crecer. Lo normal es crecer. Esto mismo tenemos que verlo dentro de nuestra vida espiritual. Escuche bien, hermano querido, lo normal es crecer en la palabra. Lo normal es crecer en tu vida con el Espíritu. Lo normal es crecer en tu relación con Dios. Lo normal es movernos hacia adelante, creciendo ¿de qué manera? De la manera del Espíritu Santo. Es vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu para experimentar el crecimiento del Espíritu. Como Dios quiere que crezcamos, cómo quiere que nos formemos. Y si no está pasando ahora, así como hacemos con nuestros hijos que los llevamos al médico, es tiempo que vengas al médico por excelencia. Hermanos míos, esta es la evidencia que hemos nacido de nuevo. Es una vida de cambios y de crecimiento. Comienzas a alcanzar lo que antes no alcanzabas. Ser nacido del Espíritu significa un renacimiento espiritual, una transformación que va más allá de la mera existencia física. En Tito capítulo 3, versículos 5 al 7 dice: Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su ¿qué? Misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna, por su Espíritu Santo. 2 Corintios 5:17, esto usted se lo sabe: si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ser nacido del agua y del Espíritu es someterse a una transformación profunda que abarca tanto lo interno como lo externo. Externamente implica arrepentimiento, y la evidencia de ese arrepentimiento la demostramos cuando cambiamos. La persona que vive y anda por el Espíritu sabe en quién ha creído. Sufre padecimientos en Cristo, porque sabe que Él es poderoso para guardarlo de todo mal. Sabe que Él es poderoso para abrir las puertas que nadie puede abrir. Este responde a su llamado y no desde sus emociones. Ya me está dando calor. La persona que es nacida del Espíritu entiende que Dios está en control y confía. Podrás entender que Dios está en control y comenzar a confiar. La persona que es nacida del Espíritu sabe más las Escrituras que canciones. Su teología no está basada en las canciones de ningún autor de la música secular o cristiana, sino en el autor y consumador de la fe. El problema es que parece que queremos vivir en el Espíritu, pero no saber nada de la palabra de Dios. Imposible, iglesia. No se puede vivir en el Espíritu de Dios si no se sabe lo que dice Dios. No podemos vivir bajo sus reglas si las desconocemos. No podemos conocer su voz si no estás acostumbrado a escucharla. Y solo depende de una canción diaria que te anime. No puedes saber más canciones que escritura. No puedes saber más de autores de canciones que versículos bíblicos. Eso no alimenta, eso es temporero. Eso te anima temporalmente. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Para siempre. Es aquí en la palabra. Tenemos que evaluarnos. Tenemos que mirarnos. Gente con 30, 40 años en la iglesia y no saben qué dice Juan 3:16. Gente con tanto tiempo y no saben la historia de Jonás. No saben la historia de Noé. No saben nada. Imposible andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu si no conocemos lo que dice el Espíritu. Si no conocemos lo que dice la palabra de Dios.
Imposible estar afinados con su voz si no aprendemos a escucharla. Y si no aprendemos a escucharla, terminarás escuchando cualquier voz. Y cualquier voz es camino de perdición. Porque este es el único. Este es el camino. Esta es la verdad y esta es la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de Jesucristo, su Señor. Se le saca 4 o 5 aleluyas a cualquiera. No puedes vivir bajo sus reglas si las desconoces. No puedes conocer su voz, ya lo dije, si no estás acostumbrado a escucharla y solo dependes de cosas triviales y temporeras. Un texto bíblico pegado en una pared no es suficiente. Una frase linda en una taza tampoco es suficiente. Que te salga el versículo del día en el teléfono tampoco es suficiente. No, escucha iglesia, hace falta más profundidad. Hace falta más profundidad. Hace falta que nademos un poquito más profundo. Hace falta que nos metamos más con el Señor. Hace falta que leamos más las Escrituras. Hace falta que entendamos esto más. No podemos vivir una vida tan llanita que no escuchemos nada más que las olas que terminan allá. Tenemos que escuchar la profundidad de Dios. Y para eso requiere vida en el Espíritu y caminar en el Espíritu. Meterse en la palabra para que por fin podamos escuchar la guianza del Espíritu Santo, la voz de Dios en nuestras vidas. Y te darás cuenta cuántas cosas te va a decir. No hagas eso. ¿Por qué? Porque no solo de pan, dijo Jesús, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si el pan es bueno es porque el panadero es mejor. Yo no sé cuántos añoran esa panadería a la cual usted iba allá en su país. Que hacían ese pancito bien calientito. Y uno iba a la hora que sabía que acababa de salir el pan, porque ya uno se sabía el horario. Y uno va y dice, y uno sabía cuál era el pan viejo y cuál era el pan bueno. Y uno decía, dame del pan que está allá atrás. ¿Se acuerda? Uno decía, no me des del pan que está ahí en la vitrina. ¿Me lo puedes buscar allá atrás? Porque siempre el que estaba más profundo era el mejor. Yo no sé con qué pan tú te estás conformando, pero yo quiero el más profundo. Pero yo quiero el que está más allá. Yo quiero el que está calientito. Yo quiero el que acaba de salir del horno. Yo quiero la palabra de Dios que sale del horno. Yo quiero la que calienta el alma, la que me refresca los huesos, la que es medicina para mí. Yo quiero la que vivifica. Yo quiero la que me lleva. Yo quiero la que me confronta. Yo quiero la que me hace vivir en rectitud, porque le servimos a un Dios santo. El que vive en el Espíritu vive diferente. Es por eso, escuche bien, que no podemos dejar la habilidad de que hace el pan y añadir lo que nosotros queramos. Por eso Jesús lo dijo: yo me voy, pero les dejo a mi Espíritu Santo. Él los convencerá para que gustemos y veamos lo bueno que el Señor es. El que vive en el Espíritu no le quita la gloria a Dios en su vida. Tus talentos son buenos, pero no los tuvieras si el dueño de los talentos no te lo reparte. Y lo reparte con equidad y sabiduría. Somos buenos hablando del tema, pero no del autor. El que vive y anda por el Espíritu lo hace diferente. Hablamos del autor para tener tema. Si dejamos al autor fuera del tema, entonces estuviéramos hablando pamplinas y prédicas huecas. Pero si el tema es Cristo Jesús, la conversación nunca se acaba y produce acciones en contra de las cuales no hay ley. Es por eso que la atención no es a lo atractivo, sino a lo que transforma. Escuche bien. No podemos ser como los insectos atraídos por la luz que después los quema y los electrocuta. No podemos ser así.
La atención no es a lo atractivo, sino a lo que nos transforma. Y el que anda en el Espíritu sabe con quién anda. Y el que vive en el Espíritu aprende a vivir de esa manera. Los muchachos pueden ir pasando. La evidencia de que una persona vive y anda por el Espíritu de Dios no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Todos podemos aparentar ser amables, buenas personas y muchas cosas más que son aprendidas. La Biblia llama a esta manera de ser y de actuar el fruto del Espíritu en nuestra vida, la evidencia, lo que realmente deja saber quiénes somos y cómo estamos siendo guiados. Y no son cosas externas, como los dones. Y no son cosas que solo la evidencia de un corazón transformado y una mente renovada puede demostrar. Cuando Jesús confrontó a los fariseos y a los saduceos de aquel tiempo, les dijo que dieran evidencia de un verdadero fruto y lo llamó fruto de arrepentimiento. Les dijo que no se apaguen y que no se apeguen, a cosas que no tienen sentido. Y comenzaron a llegar personas a preguntarle, y esto está en Lucas 3 y los dejo con esto. Lucas 3, capítulo 10. Mire lo que dice. Cuando Jesús los exhortaba de esta manera, la gente se acercó y le preguntaron, ¿qué pues haremos? Respondiendo, él les decía, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Entonces él les respondió, no exijáis más de lo que se os ha ordenado. También algunos soldados le preguntaban diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, a nadie extorsionéis ni a nadie acuséis falsamente y contentaos con tu salario. Jesús les mandó, en otras palabras, a cambiar sus maneras de ser y a mostrar que había ocurrido algo diferente y más grande en ellos, que se habían arrepentido. Que se habían arrepentido de ser como son. Luego, ahora que la declaración de Gálatas 5 nos deja en claro que cuando hay un arrepentimiento de corazón, la vida nos cambia, todo cambia y ahora se muestra la evidencia del verdadero arrepentimiento cuando comenzamos a vivir y a andar por el Espíritu de Dios. Es cuando por fin tenemos la autoridad de Cristo de hacer morir las enredaderas de la vida que no me dejan crecer. Y comenzamos a dar fruto en Dios. Permítame dejarles con este. Ya se lo he leído antes, pero es bueno recordarlo y repasarlo. Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu. Aquí es que sabemos. Aquí es como decimos en Puerto Rico, aquí es donde el gas pela. Aquí es donde se acaban las excusas. Más el fruto del Espíritu es, dígalo conmigo, amor, gozo, paz, dígalo conmigo, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así como Jesús crucificó su carne, sus deseos, y se sometió a la voluntad del Padre, de esta misma manera, amada iglesia, nos pide que hagamos lo mismo. No porque yo pueda y tú puedas, sino porque Él pudo, porque Él venció y nos hizo más que vencedores sobre algo de la cual tú y yo no tuvimos que hacer nada. Él lo hizo todo. Incline su rostro, vamos a orar.